Muy buenos días para todos. Ya vamos a iniciar nuestra sesión de hoy sobre qué puede hacer el sector empresarial para promover la inclusión. Tenemos dos invitados de lujo que nos acompañan hoy. Estamos con Norma Sánchez. Norma es gerente de operaciones de la Fundación Saldarriaga Concha y nos acompaña también Juan Pablo Alzate, líder de generación de ingresos de la Fundación Saldarriaga Concha. La fundación es miembro de la red y llevan 47 años trabajando en Colombia por la inclusión de personas en condición de discapacidad y de adultos mayores. Así que estamos con una de las fundaciones que más experiencia tienen en estos temas y muy bien acompañados para la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes que se conectan desde distintos países, de Colombia, de Perú, de Brasil, de Ecuador, de México, de Guatemala y de Argentina para acompañar esta sesión. Vamos a tener en la primera parte la presentación por parte de Juan Pablo y Norma de los temas que vamos a ver. Si quieres, Juan Pablo, pasar a la agenda, por favor. Y ya ustedes después explican con mayor detalle. Hoy vamos a estar mirando en un primer momento qué estamos entendiendo por inclusión, un concepto con el que trabaja la Fundación Saldarriaga Concha sobre doble inclusión. Vamos a ver cifras y cómo estamos en América Latina en términos de inclusión y luego vamos a conversar sobre por qué es importante promover la inclusión y específicamente qué pueden hacer empresas y fundaciones empresariales para promover la inclusión. Entonces, desde ya la invitación para todos ustedes para que a lo largo de la presentación nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes y luego de la presentación de Juan Pablo y de Norma estaremos abordando sus inquietudes. Y estos comentarios y su participación la pueden hacer a través de dos vías. El chat que tienen en su menú a la derecha, por ahí nos pueden escribir, dejarnos preguntas, comentarios que a lo largo de toda la sesión los vamos a estar leyendo y también a través del botón de preguntas y respuestas que tienen en la parte inferior de su menú. Entonces, la invitación para que esta sea una conversación muy productiva, muy participativa y en la segunda parte podamos tener muchos comentarios y muchas preguntas y propuestas de acción por parte de todos ustedes. Bienvenidos nuevamente y los dejo, Juan Pablo y Norma, con los miembros de la red. Bueno, muchas gracias, Paola, y buenos días para todos. Gracias por esta oportunidad también de dialogar y conversar alrededor de un tema que desde la Fundación nos apasiona y por el que trabajamos desde hace 47 años, como lo mencionaba Paola, y es el tema de inclusión. La Fundación Saldarriaga Concha, para contarles un poco sobre la organización, es una entidad sin ánimo de lucro creada en Colombia por una familia, es fundación de origen familiar y como ya lo decíamos, trabajamos en temas de inclusión, particularmente con personas con discapacidad y personas mayores. Sin embargo, pues la inclusión obviamente es una sombrilla que abarca no solamente a estas dos poblaciones, sino a otros grupos, como lo vamos a conversar un poco más adelante. Y por eso tiene unos conceptos y unos principios muy generales y también ya unas particularidades. En la fundación, entonces, trabajamos desde distintos ámbitos, hacemos un trabajo acompañando la identificación, la formulación y la implementación de políticas, tanto en discapacidad como en el tema de envejecimiento, a nivel nacional y también a nivel regional. Ese es un capítulo grande a nivel de incidencia. Tenemos también proyectos piloto que lo que buscan básicamente es identificar posibles alternativas o estrategias de solución frente a problemáticas concretas, generar esas posibles respuestas, construirlas con otras organizaciones ya en territorios específicos y generar conocimiento que pueda además no quedarse en la fundación, sino también ser entregado y aplicado por otros. Por eso decimos que funcionamos como un laboratorio. Y un tercer eje del trabajo de la fundación tiene que ver con la gestión de conocimiento a través de estudios, investigaciones, de poner sobre la agenda temática en el país cifras, datos y análisis sobre la situación de las personas con discapacidad, las personas mayores y posibles estrategias también y llamados como a construir soluciones.
Entonces, para nosotros ha sido bien interesante poder conversar y no tenemos las verdades reveladas sobre el tema de inclusión. Queremos aprender y construir más bien respuestas en conjunto, contarles a partir un poco de la experiencia de la fundación, pero también entender cuáles son otras experiencias que tienen organizaciones de la red con distintas poblaciones también. Nosotros vamos a hablar en algún momento ya específico sobre las poblaciones que actuamos, pero también queremos aprender y construir juntos sobre estos temas. Entonces, un agradecimiento muy grande y ya le doy la entrada a Juan. Gracias. Gracias. Más cada uno de los. Entonces, queremos arrancar por contarles un poco qué entendemos por inclusión y cómo este concepto ha venido evolucionando a través del tiempo, porque esa es una primera premisa que tiene que ver con el concepto de inclusión y no es un concepto estático, es un concepto que está en permanente cambio y que se va adaptando como a los avances y a la evolución y al desarrollo que vamos teniendo en cada uno de los países o en cada una de las poblaciones. Entonces, esa es la primera idea que queríamos aclarar el día de hoy. Lo segundo es que es un concepto multidimensional, es decir, es un concepto que se refiere a muchas áreas o a muchas esferas del mundo del desarrollo, es decir, es un concepto que tiene que ver con los temas del acceso a educación, a la salud, al cuidado, y también tiene que ver con los temas productivos, con los temas del trabajo, con los temas de emprendimiento. Y pues es un concepto que básicamente lo que busca es mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de todas las personas, independientemente de su edad, de su condición, de su raza, y lo que busca es generar oportunidades de igualdad para todas las personas independientemente de su condición. Ese es un concepto muy general que se viene pues desarrollando por instituciones multilaterales como la CEPAL o como las Naciones Unidas. Una posible evolución y un nuevo concepto que se está manejando tanto en la región y que nosotros aquí en Colombia pues hemos implementado y estamos trabajando particularmente en la fundación es la doble inclusión, un poco partiendo de la idea de que es igual de importante garantizar el acceso a las distintas poblaciones a los temas que tienen que ver con inclusión social, que es quizás donde hay mayores avances en materia social. Estoy hablando específicamente de los temas que tienen que ver con servicios sociales como la salud, como la educación, como la cobertura en materia de servicios públicos, como lo que tiene que ver con el bienestar de las familias y de las personas, pero es igual de importante todo lo que tiene que ver con la inclusión productiva, y este es el concepto que hace referencia a la participación laboral o económica que tengan las personas en su vida y poder materializar sus proyectos de vida desde el punto de vista productivo, bien sea a través del empleo formal, digno y decente, o a través del apoyo a los emprendimientos que las personas quieran o deseen implementar. Entonces, anteriormente toda la parte productiva y laboral era contemplada como una dimensión o como una variable adicional dentro de esa gran sombrilla que era la inclusión. Ahora, y un poco también soportados en las cifras, particularmente en la región de Latinoamérica, donde uno de los grandes retos que tenemos como región es todo lo que tiene que ver con la inclusión productiva de las poblaciones, teniendo en cuenta fenómenos que son generalizados en toda la región, y es, por ejemplo, los altos niveles de informalidad que se presentan en los mercados laborales, la poca participación de algunos grupos minoritarios en la introducción productiva o en el desarrollo económico de los países. Entonces, a partir de ese contexto, es
que se le da como la misma importancia y por eso hoy en día en muchos escenarios económicos, sociales o incluso políticos se está hablando de la doble inclusión, que aquí el gran mensaje es que es igual de importante que las personas tengan acceso a la salud, a la educación, al cuidado, a la infraestructura pública, pero que al mismo tiempo tengan o puedan garantizarse que esas personas puedan tener acceso a un empleo digno, a un empleo decente, o que puedan desarrollar sus emprendimientos o sus empresas en igualdad de condiciones con el resto de la población. Entonces, ese es el segundo mensaje que el día de hoy queremos dejar súper claro. Y ya internamente en la Fundación pues hemos venido trabajando estos temas y estos conceptos y hemos hecho adaptaciones internamente para el país y para las poblaciones que nosotros trabajamos. Entonces, entendemos el proceso de inclusión como la reducción de las exclusiones a través de la remoción de las barreras que impiden que las personas tengan igualdad de oportunidades, tanto sociales como económicas. Y como les decía anteriormente, pues para nosotros también es igual de importante la inclusión social que la inclusión productiva, entendiendo como el escenario ideal un concepto y una idea que quiero que hoy quede súper clara y es el concepto de la doble inclusión, que es lo que nosotros entendemos como ese proceso simultáneo en el cual cualquier persona, independientemente de sus características o de su condición, tiene acceso a los temas de inclusión social y de inclusión productiva. Ese es uno de los temas que estamos trabajando actualmente en la Fundación, lo estamos aplicando para las dos poblaciones que trabajamos nosotros, que son las personas con discapacidad y las personas mayores. Y a partir de ello hemos venido trabajando desde el año pasado en la construcción de un índice multidimensional de inclusión social y productiva para las personas mayores y para las personas con discapacidad. Esto es una herramienta que la Fundación viene trabajando de la mano con una firma colombiana que se llama Inclusión Consultoría para el Desarrollo, con la cual estamos haciendo uso de las estadísticas que nos ofrece el Departamento Nacional de Colombia de Estadísticas, DANE, donde a partir de esa información que se recolecta en distintos hogares que tiene representatividad en todos los departamentos del país, hoy en día en Colombia, gracias a esta herramienta que decidió construir y apoyar la Fundación, podemos determinar los niveles de doble inclusión de las personas con discapacidad y de las personas mayores y poder ver cómo es el comportamiento de esa doble inclusión en las diferentes áreas del país. Podemos hacer comparaciones a nivel urbano y rural, podemos hacer comparaciones entre departamentos, podemos hacer comparaciones entre hombres y mujeres, toda una información que nos sirve para tomar hoy en día mejores decisiones y poder tener un discurso mucho más organizado y mucho más técnico, si es el caso, para implementar proyectos internamente en la Fundación, pero mucho más importante es poder aportarle al país una herramienta que permita tener unas discusiones mucho más técnicas y mucho más aterrizadas y mucho más basadas en la evidencia y en las cifras que nos ofrecen las estadísticas nacionales. Entonces, aprovecho de una vez para invitarlos a que visiten nuestra página web. Ahí van a poder ustedes encontrar la información de cada uno de los índices. Son 2 índices para cada una de las poblaciones que trabajamos nosotros en la Fundación. Tenemos un índice para las personas mayores y otro para las personas con discapacidad. Allí ustedes van a poder encontrar la información detallada de estos 2 índices en términos de doble inclusión y de doble exclusión de estas 2 poblaciones. Ya para poder aterrizar un poco el tema a las poblaciones que nosotros trabajamos, pues el concepto de inclusión hace referencia, como veíamos ahorita, y es a la posibilidad de que todas las personas, independientemente de su condición, de su situación, de su origen, de su edad, puedan tener acceso a las mismas oportunidades desde el punto de vista social y económico o productivo. En diferentes países, los niveles de exclusión de ciertas poblaciones pueden ser mayores o menores dependiendo de las características particulares de cada uno de estos países, pero en el día de hoy que quisimos hacer énfasis y tomar como ejemplo una de las poblaciones con las cuales nosotros trabajamos, que son las personas con discapacidad, que a nivel mundial, a nivel regional y a nivel de Colombia,
pues son un grupo poblacional que no es minoritario y que presenta pues altos niveles de exclusión, que tiene muchísimas barreras, no solamente para acceder a los temas sociales, sino también a los temas productivos. Entonces, sí quisiéramos como manejar la conversación del día de hoy un poco utilizando como ejemplo a las personas con discapacidad. ¿Cómo estamos entonces en términos de doble inclusión? Por eso les decía que era súper importante que dejáramos muy claro el concepto. Ya desde distintos organismos multilaterales, como veníamos hablando, como el PIDO, como la CEPAL, se viene implementando y se viene desarrollando el concepto. En la gráfica ustedes pueden ver cómo ha sido la evolución para una muestra de 17 países de los hogares que actualmente en América Latina se encuentran, bien sea o doblemente incluidos, que vuelvo y repito, es la situación donde los hogares o las personas tienen acceso simultáneo o al mismo tiempo a los temas relacionados con la inclusión social o la inclusión productiva. En cada uno de los países, dependiendo de la fuente de información, la inclusión social o la inclusión productiva puede variar, pero en términos generales uno hablaría que en inclusión social están todos los temas relacionados con educación, salud, vivienda e infraestructura o acceso a servicios públicos. Y lo que tiene que ver con inclusión productiva son todos los temas relacionados con acceso al mercado laboral formal, al trabajo digno y decente o a la generación de ingresos, esta medida desde los ingresos que pueda tener una persona a través de un emprendimiento que le permiten satisfacer sus necesidades. Entonces, como ustedes pueden ver en la gráfica, en términos generales en América Latina, uno puede hablar que el 44.5% de los hogares están doblemente excluidos. ¿Eso qué quiere decir? Que más o menos la mitad de los hogares en estos 17 países que se utilizaron en esta muestra que nos trae la CEPAL, no tienen acceso ni a los temas sociales ni a los temas productivos. La otra cara de la moneda es la doble inclusión y es aquellos hogares que sí tienen acceso al mismo tiempo a lo social y a lo productivo, y estamos hablando que en 2016 en la región ese porcentaje era del 23.5%. La diferencia entre estos dos para llegar al 100% radica en, como dice la gráfica, en aquellos que solo tienen una de las dos condiciones, es decir, que solamente tienen acceso a los temas de inclusión social, pero no a los productivos, o que tienen acceso a lo productivo, pero a lo no social. Eso es lo que nos daría la distribución del 100% de los hogares que hacen parte de esa muestra. ¿Cómo es la situación ya en cada uno de los países? Hoy en día también tenemos información disponible para una muestra de 17 países de la región, donde nos muestra cómo ha sido el cambio desde el año 2002 hasta el año 2016 en términos de los hogares en situación de doble inclusión. Y ahí pues ustedes pueden ver, dependiendo de sus intereses y de lo que quieran conocer, la situación de cada uno de los países. ¿Qué podemos hablar nosotros en el caso particular de Colombia, donde ustedes pueden ver que es uno de los países que mejores resultados o que más avances en términos porcentuales tuvo durante esta muestra y que nos muestra un incremento de pasar en el año 2002 de un porcentaje cercano al 13% de hogares en situación de doble inclusión a llegar casi al 32% en el año 2016. Es una situación bastante positiva para el país que ha sido resultado de una serie de medidas y de una serie de acciones que se han venido desarrollando en torno a los temas de reducción de la pobreza multidimensional, de reducción de la pobreza extrema, a través de diferentes instrumentos como son las transferencias monetarias condicionadas, a través de una infraestructura social bastante importante, a través del incremento del gasto social, a través de un trabajo articulado y de la creación de comisiones intersectoriales para temas específicos como la niñez, como la pobreza, donde se busca y se ha generado el trabajo articulado entre el sector público y el sector privado, que también está complementado pues con el apoyo de organismos de cooperación internacional. Todo eso ha permitido que durante los últimos años Colombia haya
logrado avanzar de manera importante en los temas que tienen que ver con la reducción de la doble exclusión de los hogares, y así pues ustedes pueden ver la situación para cada uno de los países que hacen parte de la muestra. Este es quizás el reto más grande que diría yo es en términos generales, no solamente en Colombia, sino a nivel de la región, y es la gran brecha que existe entre los hogares que están ubicados en las zonas urbanas y en las zonas rurales. Ustedes pueden ver en la gráfica, en el año 2016, que es el último año que tenemos en la muestra, el 36% de los hogares que viven o estaban ubicados en las áreas urbanas de la región estaban doblemente excluidos, mientras que los hogares que están ubicados en las zonas rurales, casi el 70% de esos hogares estaban doblemente excluidos. Entonces, este es un primer foco y aquí un primer llamado a todas las organizaciones que hacen parte de la red, a todas las empresas, a todas las fundaciones que trabajan en estos temas de inclusión. Pues un primer llamado es: hay que enfocar los esfuerzos en las áreas rurales de cada uno de los países, porque como ustedes pueden ver en esta muestra de 16 países, la doble exclusión de los hogares que están ubicados en las zonas rurales pues es absolutamente alto si se compara con las zonas ubicadas en las áreas urbanas. Entonces, ese es otro de los grandes mensajes. Esta situación es muy parecida en el caso de Colombia, donde los hogares también que están ubicados en las zonas rurales presentan niveles de doble exclusión mucho más grandes que aquellos que están ubicadas en las áreas urbanas. ¿Cómo es entonces esta situación de doble exclusión? Ya vimos cómo es el panorama en términos generales de los hogares en general, cómo se comporta y cómo se ha comportado la doble inclusión y la doble exclusión durante los últimos años, y hemos visto cómo es la situación para cada uno de los países de la muestra. Ahora vamos a ver cómo es la situación de los hogares o de las personas con discapacidad en la región. Aquí utilizamos como fuente también un estudio realizado por la CEPAL. En este caso estamos hablando de 5 países que nos permiten ver exactamente la misma clasificación, y es poder ver el porcentaje de hogares de personas con discapacidad. Lo podemos comparar con los hogares de personas sin discapacidad y ver cómo se comporta la doble inclusión y la doble exclusión. Y aquí podemos ver casos, como es el caso de Chile, donde vemos que, por ejemplo, la doble inclusión de las personas con discapacidad es inferior al de las personas sin discapacidad. Cuando hablamos de las personas con discapacidad, en el caso de Chile hablamos de que aproximadamente el 34% de las personas con discapacidad están doblemente incluidas, mientras que en las personas sin discapacidad estamos hablando del 50% de las personas. Esta gráfica nos permite ver no solamente las diferencias que hay entre las personas con y sin discapacidad en cada uno de los países, sino ver también cómo es el resultado y el comportamiento en cada uno de los países, donde en la gráfica pues se puede ver el caso de Honduras, donde la doble exclusión no solamente de las personas con discapacidad, sino de las personas sin discapacidad, pues es bastante elevado, donde en el caso de las personas con discapacidad la doble exclusión llega al 87% y en las personas sin discapacidad es del 82%. Entonces, en este caso particular, por ejemplo, uno hablaría de que el tema no tiene que ver tanto entre las diferencias entre unas y otras poblaciones, sino que en términos generales los hogares en Honduras o las personas pues tienen unos niveles de doble exclusión bastante complicados, mientras que en otros países, como es el caso de Chile que les mencionaba anteriormente, la diferencia es más entre unas poblaciones y otras. Entonces, ese es otro importante resultado de contar con estas cifras que nos permite tomar decisiones si en algunos países o en algunas regiones internamente ya de los países, quizás la decisión no es trabajar para disminuir la brecha entre las personas con y sin discapacidad, sino que el objetivo es trabajar para que toda la población en términos generales pues, pueda avanzar y pueda mejorar sus niveles de inclusión. ¿Cómo es el comportamiento ya en el caso de Colombia? Y aquí ya estamos utilizando
los resultados del índice multidimensional de inclusión social y productiva que les comentaba al principio, de una herramienta que fue construida por la Fundación Saldarriaga Concha y que nos permite tener exactamente los mismos resultados ya a nivel país. Y aquí lo que podemos ver, ahí quiero aclararles que en el año 2017 no tenemos información por unos temas que se presentaron en la representatividad a nivel rural de la encuesta nacional de calidad de vida, que es la encuesta que utilizamos nosotros internamente para hacer los cálculos de la doble inclusión y de la doble exclusión de las personas con discapacidad. Por eso la barra del año 2017 aparece sin los datos. Pero quisiera enfocarme pues en los resultados del año 2018, que es el último resultado que tenemos, y aquí lo que encontramos es que el 45% de las personas con discapacidad estaban doblemente incluidas y el resto de la población con discapacidad o estaba doblemente excluida o solamente tenía garantizados los temas de inclusión social o de inclusión productiva. Aquí nuevamente el resultado que vemos es que hay una brecha importante y hay muchísimos hogares de personas con discapacidad que todavía no tienen garantizado el acceso a temas como la salud, como la educación, y también tienen muchísimas dificultades para poder acceder a los mercados laborales formales y mucho menos para poder trabajar o desarrollar sus propios emprendimientos. También es posible tener, como veíamos en el caso de la muestra de los 5 países de la región, nosotros como fundación hoy a través de esta herramienta que hemos desarrollado podemos calcular los niveles de doble inclusión y de doble exclusión de las personas con discapacidad y de las personas sin discapacidad, tanto a nivel urbano como a nivel rural. Y como les comentaba previamente, pues los resultados en las zonas rurales del país pues son alarmantes, como ustedes pueden ver en la gráfica. En los niveles urbanos, los porcentajes de doble inclusión son superiores a los de doble exclusión, donde vemos que en el año 2018 el 53% de los hogares o de las personas con discapacidad estaban doblemente excluidas, mientras que cuando revisamos la gráfica a nivel rural vemos que la doble exclusión es superior a la doble inclusión, y nos muestra que casi la mitad de las personas con discapacidad que viven en las zonas rurales de Colombia en el año 2018 no tenían acceso ni a los temas sociales ni a los temas productivos. Y solamente el 16% de estas personas que habitan en las zonas rurales estaban doblemente incluidas. Entonces aquí el reto es bastante grande. Aquí lo primero que tenemos que hacer es lograr que la doble inclusión esté por encima de la doble exclusión como pasa en las zonas urbanas, y para ello pues hay que enfocar los esfuerzos tanto del sector público como de las organizaciones que trabajamos por la inclusión de estos grupos poblacionales y poder hacer las labores de incidencia y poder hacer todo el trabajo que se requiere para que se puedan enfocar los esfuerzos hacia las familias y hacia las personas con discapacidad que habitan en las zonas rurales. Podemos tener información ya para cada uno de los departamentos del país. En los departamentos donde pues, es posible tener la información y donde esa información es estadísticamente representativa. Ustedes ven aquí en esta gráfica todos los departamentos de Colombia donde es posible calcular la información, y lo que pueden ver ustedes es que hay unas diferencias bastante marcadas entre unos departamentos y otros. El caso por ejemplo, de la ciudad de Bogotá o los departamentos de Atlántico, del Valle del Cauca, presentan niveles de doble inclusión bastante altos en comparación con departamentos. Básicamente son los departamentos que están ubicados en la región pacífica de Colombia, como es el caso del Chocó, el Cauca o Nariño, donde los niveles de doble inclusión están por debajo de los niveles de doble exclusión, que era lo que veíamos también cuando se analizan los resultados entre lo urbano y lo rural. Aquí se presenta exactamente la misma situación, y es que hay algunos departamentos donde tenemos que revertir esa situación y poder garantizar que al menos los niveles de doble inclusión sean superiores que la doble exclusión. Esto pues nos permite también tomar decisiones, nos permite ver cómo es el comportamiento de cada una de esas variables que conforman la doble inclusión y la doble exclusión en cada uno de sus departamentos, y ver
dónde es más importante invertir recursos o hacer algún tipo de alianzas que permitan disminuir esos niveles de doble exclusión. Todo esto, como les digo, es gracias a esta herramienta que construyó la Fundación y que está completamente disponible en nuestra página web para que ustedes la puedan consultar. Ya después de ver cómo es el panorama en términos generales, tanto a nivel de hogares, en la región, ver cómo se comportan las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad en algunos países de Latinoamérica, y después de haber visto cómo son los resultados ya a nivel de Colombia, gracias a la información que hoy en día tenemos disponible, pues el siguiente punto es hablar y contarles un poco ya desde la Fundación por qué consideramos que es importante trabajar en los temas que tienen que ver con la inclusión. Lo primero es que en el caso de las personas con discapacidad, pues no estamos hablando de un grupo pequeño, estamos hablando que según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 7 personas puede presentar algún tipo de discapacidad. Esto para verlo en términos y un poco para hacer la dimensión, estamos hablando de que podrían ser casi 1.300 millones de personas, es decir, esto sería casi el equivalente a la población de China, que hoy en día es el país más poblado del mundo. Es decir, no estamos hablando de pocas personas, estamos hablando de muchísimas personas que hoy en día no tienen garantizado el acceso a los temas sociales ni a los temas productivos, y estas personas pues tienen muchísimas menos probabilidades de acceder, por ejemplo, a las condiciones de trabajo, tienen más probabilidades de vivir en condiciones de pobreza y tienen muchísimas dificultades para acceder, por ejemplo, al sistema educativo, que eso pues tiene consecuencias posteriormente en el futuro en todo lo que tiene que ver con acceso al mercado laboral. Entonces eso, en términos de las dimensiones del problema, es decir, estamos hablando de un grupo bastante importante, no solamente a nivel mundial, sino a nivel de la región como Latinoamérica. Muchas las personas con discapacidad y muchos los hogares que están enfrentando esta situación. En términos económicos, ya hay algunos estudios que nos pueden decir cuáles podrían ser las primeras estimaciones de cuál es la pérdida en términos, por ejemplo, del Producto Interno Bruto de cada país, de cuál es el costo de no incluir a las personas con discapacidad. La Organización Internacional del Trabajo ha desarrollado algunos estudios donde hablan que en algunos países incluso esta exclusión de estas personas desde el punto de vista social y productivo podría representarle al país pérdidas económicas que podrían estar cercanas al 7% de su Producto Interno Bruto. La OCDE, por su parte, habla de que la tasa de ocupación de las personas con discapacidad es significativamente inferior cuando se compara con las personas sin discapacidad. En el caso de los países que hacen parte de la OCDE, esta diferencia está en que las personas con discapacidad tienen unas tasas de ocupación cercanas al 40%, mientras que las personas sin discapacidad están por encima del 75%. El Banco Mundial también ha desarrollado distintos estudios alrededor de los temas de la exclusión de las personas con discapacidad y habla puntualmente del caso de China, por ejemplo, donde dice que en este país, por no tener incluidas las personas con discapacidad, se estaría perdiendo casi un 4.2% de su Producto Interno Bruto, que si uno hace la relación con el tamaño y las dimensiones del PIB de un país como China, pues estaríamos hablando de una pérdida bastante importante. ¿Cuáles son entonces los efectos de la diversidad y de la inclusión de estas poblaciones en las organizaciones? Y aquí quiero traerles un mensaje que salió el año pasado. Por primera vez en las conversaciones que se realizan en el Foro Económico Mundial hubo una conversación en torno a la importancia de la inclusión en el mundo laboral y productivo de las personas con discapacidad. Y este es un mensaje que dejó quien estaba moderando este panel de inclusión. Es una persona con discapacidad y que es es una activista en el mundo de la discapacidad que busca y está congregando a las grandes multinacionales a que se comprometan a vincular a las personas con discapacidad, y ella nos dice que si la discapacidad no está en las agendas de sus juntas directivas, pues tampoco lo está la diversidad, y en ese sentido, pues
tampoco está la innovación, la productividad, la experiencia de marca, el talento, y estarían poniendo en riesgo la reputación de las compañías. Y este es otro mensaje importante que queremos enviar el día de hoy como fundación, y es todos estos temas de inclusión de las personas con discapacidad, y hablando específicamente de los temas de inclusión productiva, de inclusión laboral, tienen que ir más allá de simplemente decir que tengo 2 o 3 personas con discapacidad con la compañía que hacen labores menores. Esto tiene que ser un tema que tiene que estar en las juntas directivas, es un tema que tiene que ser tocado en las distintas reuniones que se hacen de alto nivel, porque tiene que ver con principalmente, y es la principal ventana o que nosotros utilizamos para abordar a los empresarios, y es que ellos vean esto como una oportunidad de mejorar la productividad de sus compañías, que es lo que todos los días están tratando de hacer las empresas hoy en día, y es cómo puedo aumentar o incrementar la productividad de mi empresa, y está comprobado a través de distintos estudios que una persona con discapacidad puede ser mucho más productiva que una persona sin discapacidad, desarrollando ciertas labores específicas que existan en una compañía. Entonces, esto no es... También puede ser complementario a los temas de responsabilidad social, a los temas de reputación, pero aquí el mensaje es que lo vean como una oportunidad para mejorar no solamente los indicadores de productividad, sino, como vamos a ver más adelante, indicadores que tienen que ver con clima laboral, con reputación, con una cantidad de indicadores que se generan alrededor de estos procesos de inclusión laboral, que, como les decía, pues debe ir un poquito más allá de simplemente decir que tengo contratadas 2 o 3 o X número de personas, sino que es un tema que hace parte del ADN de las compañías y que está inmerso dentro de los temas que se discuten en las juntas directivas. Ya puntualmente, en la OIT pues ha venido trabajando desde hace varios años en este tema, y nos habla de cuáles son como las principales oportunidades y los principales beneficios que hay alrededor de la contratación de una persona con discapacidad, y pues habla que a nivel de las empresas, pues esto permite tener una mejor reputación, esto permite fortalecer e impulsar los valores corporativos de la compañía, esto es un componente importante, como les decíamos ahorita, de la diversidad, y pues está comprobado que tener equipos diversos, esto promueve la innovación, promueve la productividad. Entonces, tener personas que tienen una forma diferente de ver el mundo, que tienen otras necesidades, que ven otro tipo de productos, todo eso permite y fomenta la innovación y la productividad en las compañías. Entonces, es uno de los beneficios también que hay alrededor de esto. Esto también permite fomentar un entorno de dignidad y de respeto en todas las personas que hacen parte de la compañía. Entonces, estos son algunos de los beneficios que menciona la OIT a nivel de las compañías. Ya hablando específicamente en los lugares de trabajo, esto permite tener acceso a otra cantidad de personas que tienen formación, que tienen un personal cualificado, que permite ejercer, como les decía ahorita, realizar ciertas labores de manera mucho más productiva y mucho más eficiente que una persona sin discapacidad. Esto tiene repercusiones en uno de los grandes temas que se discute hoy en las compañías, y es los altos niveles de rotación laboral. Está también comprobado y evidenciado que las personas con discapacidad presentan menores niveles de rotación. Esto permite también tener acceso a puntos de vista y a visiones completamente diferentes que pueden aportar las personas en las compañías. Y en términos generales, pues mejora el trabajo en equipo, promueve la productividad, la motivación, el clima laboral. Todo esto son las implicaciones que se presentan ya a nivel del lugar de trabajo. A nivel de mercado, pues estábamos hablando de un tamaño importante, como decíamos ahorita, pues estamos hablando de casi 1.300 millones de personas que demandan productos, servicios, que están dispuestas a comprar ciertas cosas. Entonces, también en términos de las compañías es poderse pensar en este mercado como una gran oportunidad a la cual se puede acceder a través del diseño de nuevos productos y servicios. Esto también permite dar respuesta a las diversas demandas de estas clientes, permite mejorar la preparación de las empresas para afrontar el creciente mercado de personas mayores, que si bien no es exactamente lo mismo, pero
las personas con discapacidad es un grupo, las personas mayores son otro, pero lo que sí es cierto es que la probabilidad de adquirir una discapacidad cuando una persona está mayor, pues es bastante alta y pues si esto lo unimos al proceso de envejecimiento que se viene presentando a nivel mundial o incluso a nivel de Latinoamérica, pues es un mercado bastante importante que las empresas deben empezar a desarrollar productos para atender las demandas de estas personas. Y a nivel de la sociedad, pues esto permite mejorar la inclusión de las personas, permite y contribuye con el cambio social, y esto también pues tiene que ver con el enfoque y con el tema que nos reúne a las organizaciones que hacemos parte de Red América, y es el desarrollo y el trabajo por las comunidades sostenibles, y en ese concepto de comunidades sostenibles pues es fundamental que las personas con discapacidad pues puedan tener una participación importante, y por eso pues también es importante que como organizaciones, bien sea como fundaciones o como empresas, pues tengamos en cuenta estos temas a la hora de tomar las decisiones con nuestros grupos de interés. ¿En qué ámbitos entonces podrían las empresas promover o empezar a trabajar, aquellos que no lo están haciendo o los que ya lo están haciendo, ver aquellas áreas o aquellas dimensiones en las cuales uno podría trabajar cada vez más por la inclusión? Quisimos tomar solo 3 ejemplos. El primero de ellos es la inclusión laboral, que es donde quizás las empresas o las fundaciones pues pueden arrancar, como les decía previamente, incluir laboralmente a una persona con discapacidad no tiene que ir más allá de simplemente contratarlo. Esto tiene que ser un proceso integral que tenga que ver con las decisiones que se toman a nivel estratégico, que la compañía y la empresa tenga claro que esto no es un tema de filantropía o un favor que se le está haciendo a una población o a una persona que ha estado por fuera o ha estado excluida del mercado laboral, sino que sean conscientes del aporte que una persona con discapacidad le puede hacer a la compañía. Como les decíamos ahorita, esto tiene repercusiones en los niveles de productividad, en los niveles de clima laboral, bueno, en una cantidad de cosas que ya vimos. Entonces, este es quizás el primer llamado, y es que como organizaciones, si no lo estamos haciendo, pues empecemos a por lo menos a indagar, a conocer, a entender qué es este mundo de la inclusión laboral, y pues para ello hay muchísimas organizaciones, hay muchos estudios, hay muchas investigaciones que nos muestran cuáles son los beneficios de contratar a una persona con discapacidad, que, por ejemplo, en el caso de Colombia, pues adicional a todos los temas que tienen que ver con la productividad y con los temas que ya hemos hablado, pues desde el punto de vista tributario también tienen muchísimos beneficios, que también puede ser la puerta de entrada para que una compañía o una empresa pues decida apostarle a estos temas. Lo segundo es el tema de desarrollo de proveedores. Las personas con discapacidad, como cualquier persona, pues no todos quieren ser empleados. Hay algunas personas con discapacidad que también quieren ser emprendedores, que también quieren crear sus empresas y que quieren vincularse con otras empresas mucho más grandes, convirtiéndose en sus proveedores. Aquí en Colombia actualmente la Fundación viene trabajando en el desarrollo de un modelo de emprendimiento para personas con discapacidad, que estamos trabajando de manera conjunta con el Banco Interamericano de Desarrollo, y lo que buscamos es, salimos a buscar en Bogotá y en ciudades alrededor emprendimientos de personas con discapacidad para hacer todo un proceso de fortalecimiento empresarial, un proceso de aceleración de sus emprendimientos, con el objetivo de demostrar que estas personas pueden ser empresarios exitosos, que son personas que no están destinadas a tener negocios de subsistencia, emprendimientos pequeños, sino que pueden ser empresarios exitosos, empresarios que a su vez se convierten en generadores de empleo, empresarios que contribuyen al desarrollo económico y social del país. Entonces, esta es otra oportunidad. Si bien en estos temas sí quiero aclarar que el trabajo que hay que hacer es mucho más grande que en los temas de inclusión laboral, porque en inclusión laboral hay más avances y hay más compañías que le han apostado, pero encontrar emprendedores con discapacidad pues es otra oportunidad y otro mensaje y otra invitación que les queremos hacer a las empresas que quieren apostarle, y es
aquí también hay otra ventana importante en la cual como compañías y nuevamente como empresas pues podemos trabajar y se puede hacer un proceso de identificación y como les decía pues está completamente también la invitación para los resultados que nosotros vamos a sacar de este proyecto que estamos desarrollando con el Banco Interamericano de Desarrollo, pues estarán disponibles todos los aprendizajes, todas las cosas que sirven, las cosas que no sirven, todos los pilotos y los experimentos que nosotros hicimos durante casi 3 años para ver qué funciona y qué no funciona. Toda esa información pues estará disponible en su momento y será de uso público para que ustedes como compañías pues sepan y si quieren apostarle al tema de desarrollo de proveedores a través del apoyo a emprendimientos de personas con discapacidad, pues lo puedan hacer. Y finalmente, que es el tema que nos convoca a todas las organizaciones que hacemos parte de la red, y es el concepto de las comunidades sostenibles. Aquí es fundamental que cuando estemos trabajando y estemos desarrollando este concepto y estemos trabajando en territorio con las distintas comunidades, con nuestros distintos grupos de interés, es súper importante que se trabaje bajo un enfoque de inclusión en el cual no solamente puedan trabajar las personas con discapacidad y puedan participar, sino pueden hacer parte todos estos grupos minoritarios que, como les decía, y haciendo uso del ejemplo de las personas con discapacidad, pues todos estos otros pequeños grupos tienen algo que aportar, contar con esa diversidad de opiniones, esa diversidad de experiencias, pues eso permite fomentar la innovación, eso permite garantizar que sean tenidos en cuenta diferentes puntos de vista. Entonces, ese era el tercer mensaje que les queríamos dejar el día de hoy. Y es que con el tema que nos convoca a todos en la red, pues podamos empezar a pensar y a investigar y a trabajar todos los temas que tienen que ver con la inclusión de personas con discapacidad. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por este panorama tan claro que nos has traído de cómo está la región en términos de inclusión y qué pueden hacer las empresas y fundaciones para contribuir a reducir esa exclusión y esa desigualdad. Vamos, antes de pasar a la conversación grupal, quiero plantearte algunas preguntas y unos comentarios que nos llegaron. El comentario es si podemos compartir con todos ese índice que ustedes desarrollaron, que lo vamos a hacer. Todos los que están aquí conectados van a recibir el enlace que mencionabas que está en la página de la fundación donde van a poder consultar el índice. Y una pregunta que nos planteaba Cristina Carrizosa de la Fundación Promigas en Colombia, ella quiere saber si en esas cifras que vimos sobre doble exclusión y los hogares en situación de doble exclusión en Colombia, Juan Pablo, se está tomando en consideración a la población migrante, específicamente a la población migrante venezolana, y si hay forma de tener datos desagregados sobre la situación de exclusión de este grupo. Bueno, con respecto a la primera opinión, como les decía, pues el índice es completamente público, está completamente disponible para que cualquier persona lo pueda consultar, lo pueda revisar y pues si ya tienen alguna pregunta específica, algún dato en particular que quieran profundizar, pues con mucho gusto nosotros estaremos atentos a revisarlo. Con respecto a la pregunta, como les decía en la presentación, nosotros calculamos el índice con base en las encuestas nacionales que nos ofrece el Departamento Nacional de Estadísticas de Colombia, en este caso el DANE. Para las personas con discapacidad, la fuente de información es la Encuesta Nacional de Calidad de Vida. En esa encuesta, pues no es posible o no tuvimos en cuenta ese detalle de saber cuántos de esos hogares efectivamente hacen parte de este fenómeno de migración que estamos teniendo en Colombia, porque pues la encuesta todavía no permite llegar a ese nivel de detalle. Sí es un tema que nos preocupa y que en la Fundación hemos venido tratando y hemos buscado oportunidades de cómo trabajar el tema. Pues nuevamente nosotros trabajamos solamente por los temas de discapacidad y envejecimiento, pero efectivamente dentro de este proceso que está viviendo principalmente Colombia y otros países de la región, pues porque Colombia no es el único país que está recibiendo este tipo de personas, sí estamos tratando de hacer el match o de encontrar la relación entre este fenómeno y los temas de discapacidad, pero en el tema puntual del índice, pues no es posible tener esa desagregación de saber cuáles son los niveles de doble inclusión y de doble exclusión de estas personas.
Muchas gracias, Juan Pablo. Si miran en el chat, ya Camilo Cetina nos compartió el enlace a la página de la Fundación, donde ustedes van a poder consultar el índice que ellos han desarrollado. Y una última pregunta relacionada con los avances que mencionabas que ha habido en Colombia en la reducción de la doble exclusión. Y nos preguntan, ¿qué papel creen ustedes que han jugado la incidencia en políticas públicas en contribuir a esa reducción de la doble exclusión, particularmente en Colombia? Sí, no, eso es fundamental, como les decía también en la presentación, esto es gracias al trabajo articulado que se ha hecho de la mano entre el sector público y las organizaciones de la sociedad civil, o las fundaciones y la empresa privada, particularmente a través de alianzas estratégicas que se hacen en torno a ciertos temas. Les ponía el ejemplo de la primera infancia, donde pues una alianza muy grande de muchas organizaciones, tanto públicas o privadas, no solamente implica el desarrollo, la implementación de proyectos específicos o de llevar cierta atención a los territorios, sino que todo eso debe estar acompañado de un proceso de incidencia para que esos programas y esos proyectos, por ejemplo, dejen de ser proyectos específicos, sino que trasciendan cada uno de los gobiernos y se conviertan en políticas públicas que deben ser implementadas independientemente de cuál sea el gobierno de turno. Y ese es un caso específico en el cual efectivamente eso se logró. Algo que inició como un proyecto particular, pero que hoy en día hace parte de la política pública del país. Y en ese sentido hay otros ejemplos donde a partir de proyectos específicos que han hecho fundaciones o empresas, nosotros hemos estado involucrados en algunos ejemplos donde a partir de proyectos pilotos que se hacen en región, donde se hace el debido proceso de medición de los resultados de eso, todo eso se hace un proceso de incidencia con el fin de que sea incorporado y sean implementado en las diversas instituciones y en la política pública para que eso trascienda en el futuro y se conviertan en políticas de Estado y no en simplemente proyectos específicos. Gracias, Juan Pablo. Y bueno, queremos pasar ahora a la conversación con todos los que están conectados. Si hay más preguntas sobre los temas y la presentación que nos hizo Juan Pablo, pueden escribirlos en el chat o por el botón de preguntas y respuestas. Y queremos aprovechar que tenemos aquí conectados hoy a organizaciones desde Perú, de México, de Argentina y Colombia. Y queremos preguntarles y que nos cuenten si en sus organizaciones han desarrollado iniciativas y programas tendientes a favorecer la inclusión de poblaciones en situación de exclusión. Si alguien de las organizaciones que están aquí acompañándonos hoy nos quiere compartir qué han hecho, cómo lo han hecho, qué tan inclusivas consideran que son sus organizaciones, qué estrategias han implementado y cómo les ha ido tratando de desarrollar iniciativas desde sus empresas o sus fundaciones para promover la exclusión, que nos compartan. Y les planteamos estas preguntas también con el interés que tiene la Fundación Saldarriaga Concha y Red América, de explorar si tenemos un grupo de organizaciones interesadas en conformar un grupo de afinidad el próximo año sobre el tema de inclusión. Entonces, queremos escucharlos, tomémonos estos minutos finales y nos dicen que de República Dominicana también están presentes. Muchas gracias por estar conectados. Entonces, queremos escucharlos y que nos cuenten en estos minutos finales qué tanto están haciendo desde sus organizaciones en la promoción de la inclusión. Aquí nos llega una consulta. ¿Cómo se ha superado el tema de la vinculación de personas con alguna condición de discapacidad frente a los famosos fueros de salud que generan estabilidad reforzada, que pueden llegar a desestimular este tipo de contrataciones? En Colombia particularmente, esta es una gran dificultad para la generación de empleo formal. ¿Quieres ahí opinar algo, Juan Pablo? Sí, definitivamente ha sido un tema que en su momento se creó con el objetivo de fomentar la vinculación laboral de personas con discapacidad, pero después de varios años, pues tuvo un efecto contrario y efectivamente es cierto, la protección laboral reforzada, que es como se le conoce, que tienen las personas con discapacidad, que básicamente es un tema más de procedimiento interno del Ministerio de Trabajo, pues eso ha generado que muchas empresas efectivamente tengan ciertas dudas o decidan no apostarle a los procesos de inclusión laboral,
bajo el pretexto de que una persona con discapacidad no puede ser despedida una vez es contratada. Eso no es del todo cierto, es decir, una persona con discapacidad sí puede ser despedida si incumple las normas que cualquier empleado en cualquier compañía podría ser despedido. ¿Cuál es la diferencia? Y es que para poderse materializar ese despido, pues debe interferir el Ministerio de Trabajo, quien debe dar, por decirlo así, un visto bueno, debe hacer una investigación de que efectivamente esa persona está siendo despedida no por su condición de discapacidad, sino porque efectivamente pues incumplió las normas como lo puede hacer cualquier persona. Pero ese trámite adicional pues hace que las compañías pues principalmente decidan no apostarle. Algunas, no estoy hablando de todas, muchas de las compañías que le han apostado a la inclusión laboral y con la cual nosotros a través de un programa que tenemos que se llama Pacto de Productividad, hemos acompañado muchísimas empresas que deciden apostarle a la inclusión laboral y como les decía en la presentación, decidieron hacerlo ni siquiera por los incentivos tributarios, tuvieron que despedir a algunas personas con discapacidad y no recibieron ninguna demanda, no se metieron en ningún problema. Seguramente hay algunos casos en los cuales sí se hayan presentado dificultades, pero efectivamente el comentario es cierto, es un tema que desde el gobierno nacional, incluso por quienes promovieron en su momento la creación de este artículo, están pensando en de qué manera se puede revisar o si es el caso cambiar, pero es un tema que efectivamente sí acá en Colombia siempre está presente en las discusiones que tienen que ver con la inclusión laboral de personas con discapacidad. Gracias, Juan Pablo. Quiero aprovechar que tenemos a Marielis de APAP en República Dominicana y también a Mónica, que se conecta de ARCOR, que son organizaciones que tienen programas, estrategias y políticas en el tema de inclusión social. Voy a abrirte el micrófono, Marielis, voy a ascenderte a panelista, que nos gustaría escucharte con más detalle, que nos cuentes cómo lo hacen desde APAP. Ahí te ascendí a panelista y vas a poder tener acceso a abrir el micrófono y que podamos escucharte. Eso. ¿Nos escuchas, Marielis? Yo sí los escucho. ¿Me escuchan a mí? Escuchamos perfecto. Cuéntanos ustedes cómo están trabajando el tema de la inclusión social desde APAP. Muy bien. Como les escribí hace un ratito por el chat, nosotros tenemos una estrategia que va transversal a la institución llamada APAP Todos. Es algo que ya no solo se ve como un programa de mi área, sino algo de toda la institución. Hemos sensibilizado a gran parte de nuestros colaboradores con el tema. Tenemos también empleados con discapacidad. Tenemos una chica en negocios llamada Mariana Rondón, que siempre está disponible para también sensibilizar hacia afuera, así como voluntaria en cuestiones de organización financiera y demás. Es una chica sorda que trabaja en negocios. También tenemos nuestros programas de becas, que también le damos la oportunidad a estudiantes con discapacidad. Básicamente somos los pioneros en cuanto a las instituciones financieras en el tema. Muchas gracias por compartirnos lo que hacen desde APAP, Marielis. Y tenemos también aquí a Mónica. Mónica desde ARCOR, Argentina. Mónica, si nos quieres compartir cómo ha sido el desarrollo de esas políticas y estrategias desde ARCOR para promover la inclusión social, te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Bien, buen día para todos. Un poco también adelantaba aquí en el chat, a ver, en ARCOR, en términos institucionales, la misma política de sustentabilidad contempla en uno de sus 5 compromisos, el compromiso con los derechos humanos y laborales, y dentro de ese compromiso hay 5 líneas prioritarias de trabajo. Una línea es la de inclusión y diversidad. De esa línea se derivan principalmente 3 programas. Uno tiene que ver con la igualdad y equidad de género, y los otros 2 tienen que ver directamente con la discapacidad,
Uno es específicamente el programa de inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral, y el otro es el de compras inclusivas responsables. El de incorporación de personas, de inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral, hace unos 6 años que se estructuró. Se revisaron todos los procedimientos de reclutamiento y de incorporación de personal en ARCOR, y se definieron cánones particulares y específicos respecto a qué elementos, aspectos, situaciones hay que contemplar a la hora de incorporar a alguna persona con alguna discapacidad. Básicamente el concepto que manejamos es que en realidad las personas tienen que incorporarse en igualdad de condiciones, con lo cual lo que vamos a evaluar es la capacidad para el puesto que se está buscando. Y los cambios que se van a hacer son más cambios de infraestructura, de adaptaciones, del entorno laboral para que esa persona se incorpore, pero que se conserven las mismas capacidades y competencias que el puesto requiere, como básico y fundamental para la incorporación de una persona. En el marco de ese programa, hoy hay más de 300 personas incorporadas a la empresa, en distintas funciones. Hay operarios de líneas de producción, ahí tenemos más de 100 personas trabajando en las distintas líneas de producción de alimentos de la empresa. Y luego hay en áreas administrativas, comerciales y productivas, pero no a nivel de la línea, sino más a nivel de administración. Con distintos niveles educativos, secundarios completos, universitarios completos, pasantes universitarios también. Esa es la línea de inclusión. Y luego, desde el programa de compras inclusivas responsables, que hace ya más de 12 años que lo venimos implementando, la mitad hoy hay dado de alta unos 50 proveedores en el marco de este programa, y la mitad son emprendimientos en donde trabajan personas con discapacidad. Entonces allí hay, por cada emprendimiento hay unos 20, 30 operarios, con lo cual estamos llegando a unas más de 1000 personas con discapacidad en total, vinculadas a la cadena de valor de ARCOR. El otro punto que estamos trabajando es con ARCOR es una empresa de consumo masivo, y por lo tanto sus productos terminan en góndolas de supermercados, y para allí contrata a través de terceros repositores, y ahí también estamos trabajando con una consultora de recursos humanos, bueno, que es Manpower, que está también a nivel internacional, pero Manpower Argentina, con el cual trabajamos la incorporación de repositores que son jóvenes con discapacidad, y también jóvenes migrantes. Y Mónica, Marieli y Juan Pablo, aprovechando que los tenemos ahí a los tres, y para abordar una de las preguntas que teníamos para conversar con las organizaciones que han trabajado este tema, ¿qué es lo más difícil? ¿Cuáles son las barreras que tienen que ser superadas para que puedan las organizaciones desarrollar políticas y estrategias que promuevan la inclusión? ¿Cuáles son los desafíos y qué es lo más difícil de lograr? ¿Me escuchan ahí? Sí, Marieli, te escuchamos. Marieli habla, ok. Bueno, de los grandes desafíos de inicio son las personas. Por eso nos enfocamos mucho en la sensibilización, por ejemplo, del personal, ya sea hacia el cliente o ya sea hacia un mismo colaborador que tenga alguna discapacidad. Eso por un lado. Por otro lado, la infraestructura. Nosotros tenemos varias sucursales y ha sido un proceso un poco largo el adaptar la infraestructura para que las personas con discapacidad se puedan sentir independientes a la hora de venir a hacer negocios con nosotros. Ya tenemos 14 sucursales con cajas inclusivas, y la oficina principal, incluyendo su nuevo edificio, está casi totalmente inclusiva para todas las personas con discapacidad. Pero es un trabajo largo y arduo, así como las políticas a la hora de contratación, ver que todo funcione bien a la hora de entrar a la práctica, ¿entiendes? Sí. Básicamente eso. Gracias, Marieli. Mónica. Yo tomaría 2 puntos. Uno, mirando el entorno interno, si mirando la empresa, coincido con Marieli,
básicamente primero tiene que ver con una cuestión cultural, de poder pensar que la incorporación de personas con discapacidad es posible en la medida en que esta persona desarrolle su actividad laboral desde la capacidad y competencia que tiene, como cualquiera de nosotros, pero eso es una primer barrera que, desde nuestra experiencia, inhabilita lo otro. Si no trabajamos lo cultural desde la sensibilización y desde el trabajo, claramente las inversiones que después se necesitan para que la infraestructura sea una infraestructura accesible para todos. Nosotros trabajamos con el concepto de accesibilidad universal, sería que nuestras plantas y nuestras oficinas tienen que ser accesibles para todas las personas. Desde ese lugar tienen que contemplar determinadas cánones para que todos podamos ingresar y ejercer nuestro trabajo. Pero efectivamente las inversiones vienen de la mano de la posibilidad de generar una cultura institucional que pueda mirar la diversidad en todas sus formas. Y lo otro que como desafío externo, sí, también, esto digo mirando lo interno, y mirando hacia afuera, yo creo que hay un desafío importante desde el Estado, desde las organizaciones que trabajan con la discapacidad, desde nosotros mismos, de procurar que las personas con discapacidad tengan acceso en igualdad de oportunidades a derechos anteriores al mismo ejercicio laboral, ¿no? Un poco esto hablando de la doble inclusión, que primero tengan derecho a la salud y a la educación, porque cuanto más calificadas puedan llegar, mejor posibilidades de inserción laboral van a tener, ¿no? Entonces, al menos en nuestra experiencia, la posibilidad de encontrar un universo de personas con discapacidad calificadas y cualificadas para un puesto de trabajo, es importante poder trabajarlas desde antes, ¿no? Y lo otro, en términos de, iba a decir otra cosa a nivel de externo, no, bueno, y además el fortalecimiento de las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, también allí cuestiones culturales, al menos nos pasa en Argentina, muchas de las asociaciones que trabajan con jóvenes con discapacidad son asociaciones que miran la discapacidad desde el punto de vista de la asistencia y de la protección. Entonces, muchas veces a las mismas organizaciones y comisiones directivas les cuesta pensar que sus hijos, bueno, la mayoría son familias que generan organizaciones, o que los jóvenes tengan la capacidad de un empleo abierto, ¿no? Entonces también allí hay que trabajar para que estas organizaciones que para nosotros son el nexo y las fuentes de búsqueda de personal puedan estar preparadas para que eso ocurra, ¿no? Muchas gracias, Mónica. Juan Pablo, ¿nos quieres compartir ustedes desde la Fundación Saldarriaga Concha qué desafíos se encuentran, con qué barreras se han topado ustedes en el despliegue de sus iniciativas y estrategias de promoción de la inclusión? Oh, yo creo que compartimos y la situación es en términos generales muy parecida. A nivel individual, es un poco el comentario que acaban de decir, y es, hay una cantidad de pasos previos que se deben dar en materia de, efectivamente, de doble inclusión y particularmente en los temas que tienen que ver con el acceso a la educación por parte de las personas con discapacidad. Las probabilidades de que una persona, incluso sin discapacidad, en términos generales, si no tiene acceso a la educación, eso disminuye significativamente las probabilidades de poder conseguir un empleo formal, un empleo digno, un empleo decente. Entonces, a nivel de las personas sí es súper importante y quizás la principal barrera que uno encuentra cuando una compañía decide apostarle es decirle, bueno, ¿y dónde están las personas y cuál es el nivel de cualificación, las competencias que tienen esas personas? Y pues ahí encontramos muchísimas dificultades, pues porque si bien el país, aquí en Colombia en particular, hemos avanzado mucho en los temas de educación inclusiva, pues todavía hay muchísimas personas que no tuvieron en su momento o ahora no pueden tener acceso a la educación, y eso tiene implicaciones directas en la siguiente fase, que es la vida laboral.
El siguiente nivel es a nivel de las empresas y efectivamente pues sí hay muchos empresarios y esto tiene que ver con toda la transformación cultural y la incidencia y la movilización que se pueda hacer desde distintas organizaciones para concientizar y darles a conocer a los empresarios de que aquí hay una cantidad de oportunidades, que hay una cantidad de personas que tienen mucho que aportarle a sus empresas y que pueden ayudarles a incrementar de manera importante su productividad. Entonces, todavía sigue siendo un reto que los empresarios decidan apostarle a los temas relacionados con inclusión laboral de personas con discapacidad. Y eso tiene que ver con el último nivel, que ya es el nivel institucional, y son los contextos que, como hablábamos previamente, pues hay algunas barreras desde el punto de vista normativo, institucional, que como decía, que inicialmente fueron creados pensando en que iban a ayudar a crear más puestos de trabajo, pero que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que se convierten en una barrera para que las personas con discapacidad puedan acceder al mercado laboral. Entonces, yo creería que en esos tres niveles, esos son tres ejemplos de cuáles son los principales desafíos que hoy en día tenemos que enfrentar para que cada vez más personas con discapacidad puedan acceder al mercado laboral. Gracias, Juan Pablo. Aquí coincidían contigo en el chat que un buen comienzo es hacerlo por el ámbito de la educación. Y nos llegaba una última pregunta para ti, Juan Pablo. Nos la planteaba Francisco Huancas de la Asociación UNACEM en Perú, y él quiere saber específicamente con qué estrategias desde la Fundación Saldarriaga Concha están apoyando los emprendimientos de personas con discapacidad, que era uno de los ámbitos que tú mencionabas desde los que se puede promover la inclusión. Ok, bueno, como les contaba ahorita, en este momento estamos desarrollando un proyecto de la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo. Como les decía, el tema del emprendimiento de las personas con discapacidad en Colombia pues todavía está todo por hacer, es decir, son muy pocos los emprendedores con discapacidad, y entendiendo emprendedores, empresas formalmente constituidas que cumplen con toda la normatividad, que son emprendimientos por oportunidad y no por necesidad, es decir, no personas que se dedican a la venta de algún producto o a prestar algún servicio, pero en condiciones de informalidad. Seguramente hay muchos, pero lo que nosotros queríamos apostarle, lo que queríamos demostrar con este proyecto es que una persona con discapacidad puede ser un empresario exitoso. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Lo primero es a través de alianzas que se puedan hacer con entidades de cooperación internacional, con otras fundaciones que trabajan los temas, con entidades de apoyo a los emprendedores, porque también parte del proceso que queremos hacer con que es un proyecto piloto, es poder incidir y poder permear los ecosistemas de emprendimiento. El ecosistema de emprendimiento en Colombia, digamos que está organizado en cada una de las organizaciones que hace parte de ese ecosistema, sabe qué tiene que hacer. Algunos se dedican a la formación y a la sensibilización en temas de emprendimiento, otras organizaciones se dedican al promover o fomentar las fuentes de financiación, otros se dedican a la aceleración, en fin. Está organizado ese ecosistema, pero lo que uno ve en términos generales es que en ese ecosistema todavía no es visible el rol o las oportunidades que se pueden generar a través del apoyo a emprendedores con discapacidad, y es parte también del ejercicio que queremos hacer con este ejercicio piloto, donde también venimos ya trabajando con la Cámara de Comercio de Bogotá, que es una de las organizaciones pues más fuertes en el ecosistema de emprendimiento, y la idea es poder empezar a permear y empezar a mostrar cómo esas personas con discapacidad pueden ser empresarios exitosos, pueden desarrollar empresas que a su vez puedan incluir personas con discapacidad. Entonces, la invitación es en el caso de esta red, pues podemos compartir experiencias. Como les decía, es súper importante saber qué funciona, qué no funciona. Obviamente, pues en cada país los contextos son distintos y habrá que hacer los ajustes del caso. Ese es un primer ejercicio que se puede hacer, y es que podamos compartir las experiencias. Lo segundo, ya internamente en cada país, y es poder fomentar y generar alianzas con otras organizaciones que trabajen bien sea temas de discapacidad o que trabajen temas de emprendimiento, que ese es el otro tema, y es cómo poder convencer a las organizaciones
de personas con discapacidad que hay otro camino para garantizar la inclusión productiva de estas personas y es a través del emprendimiento, porque muchas de ellas pues creen que la única opción es la inclusión laboral, pero no, hay otra alternativa y hay muchas personas con discapacidad que quieren apostarle al tema. Y la otra cara de la moneda es mostrar a las organizaciones que trabajan los temas de emprendimiento que hay un segmento de emprendedores importante que tiene discapacidad y que también necesitan del apoyo de esas entidades que prestan apoyo a los emprendedores. Entonces, esos serían como los mensajes y como les dije, pues este es un proyecto que está en desarrollo y que una vez lo terminemos, pues obviamente les compartiremos todos los documentos y todos los resultados a los miembros de la red, pues para que puedan conocer los principales resultados del ejercicio. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Vamos a estar muy atentos a conocer esos resultados de este ejercicio piloto, que sin duda van a ser de mucha utilidad y de interés para los miembros de la red. Agradecerles a ti, Juan Pablo, y a Norma por haber querido compartir hoy con los miembros de la red sobre este tema, por abrir con tanta generosidad el aprendizaje y la experiencia acumulada de estos 47 años de la Fundación Saldarriaga Concha promoviendo la inclusión. Gracias a Marieli desde APAP por compartirnos lo que están haciendo en República Dominicana. Gracias, Mónica, por compartirnos siempre y tener siempre tanta disponibilidad para compartir lo que hacen desde ARCOR. Y gracias a todos los que estuvieron conectados. Quiero dejarles la pregunta, porque el próximo año lo vamos a sondear con todos. ¿Qué organizaciones tienen interés en conformar un grupo de afinidad para conversar más sistemáticamente sobre este tema de inclusión? Para, como decía Juan Pablo, compartir experiencias, intercambiar sobre estrategias, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, y hacer una gestión de conocimiento colectivo entre los miembros de la red que tengan interés en este tema. Entonces, seguramente a principios del próximo año les enviaremos una consulta a todos, indagando quiénes tendrían interés en participar junto con la Fundación Saldarriaga Concha de un grupo de afinidad sobre esta temática. Nuevamente, gracias Juan Pablo, gracias Norma, gracias a todos los que se conectaron desde distintos países y que tuvieron interés en acompañarnos en la conversación en este tema. Gracias por sus preguntas, que tengan todos un muy buen día y nos veremos ya el próximo año con una nueva jornada de webinars. Cerramos con brocha de oro nuestros webinars de 2019. Este es el último webinar que tenemos en este año. Ya nos veremos en 2020 con nuevas temáticas y nuevos aprendizajes desde Red América. Un abrazo a todos y que tengan un buen resto de día. Gracias, chao. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Norma. Muchas gracias.